Hola, buenos días a todos. Parece que ya estamos conectados todos. Bien, yo soy Joana Manzanares. Hoy desde Análisis y Simulación nos queremos presentar un webinar dedicado a la base de datos de materiales Total Materia. Y este será el primero de los webinars, de una serie de webinars que presentaremos en relación a esta base de datos. Y en este caso está enfocado al sector de la automoción. Bueno, como creo que muchos de vosotros ya nos conoceréis, en Análisis y Simulación nos dedicamos sobre todo a la implementación de software de ingeniería y como podéis ver tenemos un gran portfolio de marcas de multinacionales a las que representamos. Estos software tienen unos campos de aplicación muy amplios, todos pasando desde el desarrollo, optimización a la innovación, tanto de producto como de proceso de fabricación. En producto tenemos soluciones para el diseño en 2D y 3D, cálculos estáticos, lineales, cálculos no lineales, predicción de la fatiga, bueno, entre otros, como podéis ver. Y en proceso de fabricación, pues tenemos soluciones para el mecanizado, la estampación y la embutición, para la forja, fundición, todo lo que sería simulación del proceso de inyección de plásticos y composites, soldaduras. Y también tenemos un área dedicado al prototipado y la fabricación rápida. Y también infraestructuras para la gestión de todo lo que sería IT de ingeniería. Bueno, entrando ya a lo que sería el webinar de hoy sobre Total Materia, os presento aquí un poco los puntos que trataré, empezando por una breve introducción donde nos situaremos en el porqué de la necesidad de una base de datos de materiales. Luego pasaremos vale. Luego tendremos, un poco nos centraremos en lo que serían las necesidades y las soluciones que nos ofrece Total Materia para el sector de la automoción. Una explicación general de lo que está compuesto esta base de datos de materiales. Una demo para ver en directo cómo manejarnos, cómo navegar en Total Materia. Y por último, una breve reseña de nuevos desarrollos que están por venir este año en Total Materia y, en final, pues una ronda de preguntas. Vale. Para presentaros un poco lo que es Total Materia, deciros que está compuesto de un núcleo central, que sería Total Metals, en el que encontramos gran cantidad de propiedades físicas y mecánicas de más de 200.000 materiales metálicos, ¿vale? No obstante, a Total Metal se le han ido añadiendo otros módulos para responder a otras necesidades específicas o funcionalidades que pueden ayudar a la búsqueda de los materiales y las propiedades que nos interesan. Bueno, estos otros módulos se han ido manteniendo separados para poder configurar nuestra base de datos de materiales en función de las necesidades de cada empresa o del departamento en cuestión. Y bueno, este sistema de paquetización lo podemos ver un poco aquí representado en esta tabla. Bueno, en general, para dar unas características generales o específicas de Total Materia, decir que posee más de 6 millones de registros de propiedades de más de 240.000 materiales metálicos y no metálicos. Estos materiales están referenciados a 63 países y normativas. Y resaltar que toda la información contenida en esta base de datos de materiales podría equipararse o podría ser el equivalente a tener 1000 libros de 200 páginas cada uno, ¿vale? Y bueno, también otras características, pues podría ser que está traducido a muchos idiomas,
Entonces, para empresas que tienen diferentes delegaciones en diferentes países, pues puede ser una ventaja esto. Y bueno, comentar también que es la única base de datos de la industria que tiene una certificación ISO de calidad. Pero bueno, la pregunta que se nos puede generar no es que para qué, cómo intenta una base de datos como Total Material ayudar a las distintas empresas. Bueno, voy a intentar ejemplificarlo a continuación. Muchas veces a los ingenieros se les plantea el desafío de que necesitan encontrar información precisa sobre distintos materiales, ya sea porque nos lo dan los clientes, porque tenemos gran cantidad de materiales disponibles de diferentes proveedores y demás, y necesitamos contrastar esta información y conseguir saber si es precisa y usarla de la mejor manera. Entonces, a día de hoy, una forma de poder encontrar esta información de manera gratuita, digamos, podría ser buscar en diferentes libros, en artículos, en Internet sobre todo. También recurrir a normas con el gasto, el coste que esto significa. Y como resultado podemos tener gran cantidad de tiempo perdido en la búsqueda de estas propiedades, una cierta pérdida de oportunidades para optimizar el diseño debido a los loops que a veces necesitamos para seguir buscando información hasta que damos con la correcta. Dificultades de comunicación entre distintos departamentos dentro de la misma empresa, como puede ser el de producción y el de compras, especialmente si como decíamos antes, tenemos diferentes delegaciones en ámbito internacional y, bueno, al final a veces la comunicación se hace compleja. En total, al final también se podría dar una creación de islas de información dentro de la propia empresa, que una parte maneje una información de la que otra parte de la misma empresa no esté enterada. Y al final nos puede repercutir en fallos causados por esta falta de conocimiento y la pérdida de tiempo que se ha generado. Vale, aquí os voy a presentar un ejemplo de una búsqueda que se podría hacer por Internet y los resultados que podemos encontrar. Por ejemplo, si entramos en la página Engineer Edge, podemos encontrar datos genéricos de distintos materiales metálicos como aluminio, acero inoxidable o acero al carbono. Y el tipo de información que nos da, como decía, es genérica, son rangos, pero luego si queremos ir a nuestros materiales en concreto, podemos descubrir que dependiendo de la normativa o del grado del que procede, las propiedades pueden variar mucho. Nos podría dar por ejemplo, para este aluminio, podríamos tener este rango de 240 a 310 megapascales de información de propiedades genéricas y, sin embargo, para nuestro caso concreto podemos estar en un rango desde 15 megapascales para un material muy concreto, con unas condiciones muy concretas, hasta otro que tiene 405 megapascales. Y bueno, aquí pues para otros ejemplos pues podemos ver un poco lo mismo. Incluso también dependiendo del tratamiento térmico que haya sufrido nuestro material, pues también la variación de propiedades mecánicas y físicas es muy notable. Bueno, centrándonos más en la industria de la automoción, en Total Materials, cómo podría ayudar a esta industria. Bueno, primero decir que la industria de la automoción, como bien sabéis, es un mercado vertical, compuesto en el que el ciclo de desarrollo de un nuevo producto pasa por varias fases. En estas distintas fases, como en el diseño de ingeniería o el diseño CAE, se requiere el conocimiento de propiedades de materiales, como bien sabéis. Además, es un mercado en el que una misma empresa suele estar presente en varios países
Y, por ejemplo, puede ser que el diseño se haga en España o en Alemania, que después la producción se pase a China, a Rumanía o República Checa. Y bueno, por ello es importante de que toda la empresa hable un idioma, un lenguaje común y se comuniquen de la mejor manera posible. Bueno, aquí están un poco representados estos servicios que necesitan en la industria de la automoción. Bueno, como podéis ver, desde propiedades para las necesidades de este sector, algunos ejemplos irían desde propiedades para el diseño CAD y análisis con herramientas CAE, en el que se requieren propiedades de toda índole, desde mecánicas y propiedades físicas para las simulaciones, curvas de tensión de formación de diferentes materiales, también propiedades de fatiga o datos de fatiga para hacer este tipo de análisis. También muchas veces se lleva a cabo una ingeniería inversa de identificación de materiales desconocidos, además de necesitar de un abastecimiento de materiales y en muchos casos también de reemplazo de los mismos. En Total Material tenemos diferentes módulos, como os comentaba antes, para poder dar respuesta a necesidades concretas. En este caso, para el sector de automoción, creemos que estos serían los más indicados, como son Total Metals, como os decía antes, enfocado a materiales metálicos. En Extended Range tenemos curvas, bueno, digamos, propiedades o datos más avanzados, como son curvas de tensión de formación para cálculos no lineales, curvas de formabilidad y propiedades necesarias para la simulación de procesos de fabricación, datos de fatiga, etcétera. Y bueno, una serie de módulos más, como podría ser SmartCom, PolyPlus para materiales no metálicos y Exporter para poder exportar, valga la redundancia, las propiedades directamente a formatos de software CAE. Bueno, todo esto ya lo explicaré más detenidamente más adelante en la presentación. Bueno, aquí para daros un poco una visión general de empresas que a día de hoy ya están usando Total Material en el sector de la automoción. Como podéis ver, estas son algunas de las OEM a nivel mundial que ya lo utilizan. Sin más. También proveedores de material Tier 1. Vale, bueno, sin más, para que tengáis una pequeña visión. Y ya entrando en harina, digámoslo así, os voy a presentar los diferentes módulos o componentes de Total Material. Primero, como decíamos, teníamos el núcleo central, que sería Total Metals, en el que, basado en distintas normativas, hojas de datos, datos experimentales, bibliografía en general, se ha recopilado una gran cantidad de datos de más de 200.000 materiales. También tiene la funcionalidad de presentar tablas de referencias cruzadas internacionales para poder comparar distintos materiales y ver sus similitudes o no. También tenemos referencias a las normativas de procedencia, propiedades a temperaturas elevadas, información sobre tratamiento térmico, además de imágenes de metalografía y entre otros. Luego tenemos lo que es el módulo PolyPlus, el módulo enfocado a materiales no metálicos, que se añadió hace no mucho. Y tenemos otros materiales como pueden ser polímeros, materiales compuestos y cerámicos. Y ahora, a día de hoy, tenemos más de 40.000 polímeros introducidos en esta base de datos, que se va ampliando mes a mes. También estos materiales están referenciados a normativas y materiales patentados. Tenemos disponibles diversas propiedades, también como para los materiales metálicos.
Luego tendríamos otro módulo que sería Extended Range, que como os comentaba antes sería para datos avanzados de materiales, muchos de ellos enfocados a lo que sería luego los datos necesarios para realizar cálculos en software CAE. ¿Vale? Entre otros tenemos diagramas de tensión de formación, curvas de formabilidad, datos de fatiga, de mecánica de la fractura y datos de fluencia de ensayos de CRIP. Y aquí os presento una funcionalidad que tenemos dentro de Extended Range, que sería dentro de un gráfico de tensión de formación a diferentes temperaturas. Podemos definir nosotros la temperatura que nos interese dentro de este rango y por interpolación sacar esta curva, de tal manera que después esta tabla podamos exportarla y emplearla donde sea necesario. Y también, aparte de tener curvas a distintas temperaturas, también podemos encontrarlas a diferentes velocidades de deformación, que como sabéis hace que cambien las propiedades del material. Otro módulo en Total Material sería Exporter, que sería lo que decíamos, todos estos datos disponibles en Total Metas, Extended Range y PolyPlus, poder exportarlos directamente al formato de nuestro software, más que nada para ahorrarnos tiempo en este trasvaso de información y bueno, evitar cometer errores. Y aquí os presento un ejemplo que hemos hecho aquí mismo, de cómo buscando un material en concreto en Total Material, queríamos exportarlo a un software, a Procast, y como podéis ver, si tiene este simbolito, quiere decir que podemos exportar esta tabla. Se nos presentan los formatos a los que se pueden exportar a día de hoy para estos datos en concreto. Podemos, antes de generar este fichero, editar los valores, por si hay alguno que nos baila y queremos modificarlo, porque tenemos otra información adicional o por lo que sea, y ya podemos darle a exportar y se nos genera un fichero que al cargarlo, en este caso en Procast, se nos presenta de esta manera. Directamente ya tenemos todo el trasvaso de información hecho de manera muy rápida y lo que os decía, para también evitar errores, ¿no? Bueno, a continuación, otro módulo presente en Total Material es SmartCom, que lo que nos permite es identificar materiales desconocidos a partir de datos del análisis químico, es decir, por medio de su composición química. Este es mediante algoritmos patentados nos identifica materiales que sean iguales o similares o equivalentes en función de los criterios que hayamos seleccionado. Podemos encontrar coincidencias basándonos en todas las aleaciones que están presentes en Total Material. Y bueno, esto se emplea sobre todo para actividades de análisis, de ingeniería inversa y de control de calidad. Y como podéis ver aquí a la derecha, pues en el módulo experto tenemos diferentes componentes químicos a los que podemos darles el valor que sabemos que nuestro material tiene o un rango del mismo y que nos genere este listado de posibles materiales que encajen con el nuestro. Luego tenemos la parte de tracker, que sería la función que nos da Total Material para poder identificar el origen de estos materiales, así de la última actualización que se han hecho sobre las normas, los cambios que ha habido en propiedades de materiales concretos y al final darnos una trazabilidad de toda la información contenida en la base de datos de materiales y así asegurarnos de que están lo más actualizadas posibles y darnos esa información también muy útil muchas veces. Y por último, el módulo Suppliers, que tiene como objetivo poder encontrar fabricantes y proveedores de materiales, de nuestros materiales de interés, pues, por países, que puede ser una herramienta vital para
para la comunicación entre el departamento de ingeniería que busca un material en concreto y luego tiene que hacérselo llegar al departamento de compras. Y bueno, como bien sabéis, pues podemos ver los materiales de los diferentes 63 países que están contenidos en la base de datos, además de en diferentes idiomas. Bueno, aquí os presento un caso de uso de la base de datos, cómo nos puede ayudar a resolver algunas dificultades que a veces podemos encontrar. Muchas veces nos encontramos que nos llegan designaciones de materiales que por códigos que son diferentes en función de normativas o de países y que no sabemos muy bien qué significa. También igual queremos compararlos y bueno, es una tarea igual un poco que puede llevarnos bastante tiempo. Entonces, desde Total Material, nos dan una solución que serían las referencias cruzadas, que es lo que os voy a presentar un poco en la demo online. Bien. Me voy a loguear en la sesión y así os enseño. Vale, esta sería la página de Total Material, donde podéis ver los diferentes módulos que os he ido exponiendo. Dentro de Total Metals podemos hacer una búsqueda rápida, simplemente con la designación del material y, si queremos, también con la normativa del mismo. También nos permite hacer una búsqueda avanzada en función de diferentes criterios que podamos añadir. Composición química, propiedades mecánicas, físicas y otro tipo de datos que queremos obtener. Además de tener, bueno, lo que os comentaba antes, también datos o imágenes metalográficas y demás. Entonces, haciendo una búsqueda rápida de un material de un acero, de ejemplo, voy a seleccionar la Euronorma, por ejemplo. Solo nos da una posibilidad y, como podéis ver, dentro de este material que he buscado se nos presenta diferentes subgrupos en función de dentro de la aeronorma, pues dónde está también este material está mencionado o donde tenemos también propiedades disponibles. Y aquí podéis ver en azul las propiedades del módulo Total Metals que están disponibles y en naranja las correspondientes a Extended Range. Bien, si entramos en una, por ejemplo, en uno de los subgrupos, a ver, conexión a internet. Vale, pues por ejemplo, las propiedades mecánicas de este acero, podemos ver las tablas por diferentes condiciones y espesor del producto, pues diferentes propiedades mecánicas, a temperatura ambiente, también a altas temperaturas, que se nos presenta en forma de tabla o, en este caso, también en forma de diagrama para el dato de tensión de fluencia en función de la temperatura. ¿Vale? También podemos ver, por ejemplo, propiedades físicas. ¿Vale? En este caso para esta condición, pero podemos seleccionar otras condiciones. Y aquí, por ejemplo, vemos pues, para diferentes temperaturas datos del módulo de elasticidad, del coeficiente principal de expansión térmica, conductividad térmica. En este caso no, pero bueno, nosotros podríamos tener también datos de capacidad calorífica, resistencia específica eléctrica, densidad, coeficiente de Poisson, todo lo que serían propiedades físicas.
Y después podemos también identificar el origen de estas propiedades. En este caso sería oficial, que sería procedente de normativa, pero también podemos recurrir a otras fuentes, que en este caso sería de un catálogo, con lo cual siempre sabemos de dónde vienen. Si no estamos satisfechos o no está toda la información que necesitamos en estas dos vías, podemos también recurrir a materiales similares donde sí que estén contenidas estas propiedades y hacer una identificación o una búsqueda por materiales similares de las propiedades que necesitamos. Y ya como última opción tenemos también datos típicos para estas propiedades físicas, que aunque no es lo más recomendable, no es lo ideal, pero bueno, hay momentos igual o fases del desarrollo en el que esto nos puede ser suficiente y ser útil a falta de otras fuentes de información. ¿Vale? Bien, como comentábamos, cuando hay una falta de datos, de un tipo de dato, de un material en concreto, podemos recurrir a materiales similares para buscarlos, y aquí nos podemos ir a tabla de referencia para, por medio de diferentes criterios, buscar estos materiales. Y realmente hacer una comparación entre ellos y evaluar si nos podrían valer para el uso que queramos darles. Aquí, por ejemplo, para este material en concreto, en nuestra tabla de referencia aquí podemos ver todos los materiales que nos han buscado Total Material, que son similares en base a diferentes criterios que podemos ver aquí en esta barra, desde materiales idénticos, pero procedentes de otras normativas. ¿Vale? Podemos echar un vistazo general aquí en comparar, para, presentado en dos columnas, poder evaluar si nos vale este material o no, o podríamos coger algún dato que en uno esté y en otro no. ¿Vale? Podríamos ir a similitud por criterio oficial, ¿vale? Según el país y la norma. Podemos tener una equivalencia de que tenga composición 100% igual. Luego también recurrir a otras fuentes y a una comparación implícita, que esto lo que digamos que es una comparación o una similitud que Total Materia busca, de manera que si un material A se parece a uno B y digamos que uno B se parece a uno C, te establece que el A y el C también pueden tener cierta similitud y que igual nos puede ser de utilidad. Y luego además también tenemos la función Smart Cross, que es un algoritmo patentado por Total Material, en el que podemos buscar en base a composición química o propiedades mecánicas materiales equivalentes al nuestro. ¿Vale? Podríamos darle, nos muestra perdón, una tabla en función de los criterios que hemos seleccionado y ya según nuestro propio criterio establecer esta similitud. Entonces, para hacer una pequeña demostración voy a añadir mi material a la lista de comparación, ¿de acuerdo? Que nos dice que está bien. Voy a añadir otro que creo que he evaluado que es aceptable, que son muy parecidos, y también lo añado a la lista de comparación. A ver si quiere. Vale. Vale, lo he añadido dos veces. No pasa nada. Luego, por ejemplo, puedo querer comparar un material metálico con un material no metálico, pues en estos estudios de sustitución de materiales para
para bajar el peso de componentes, etcétera. Entonces puedo meterme en el módulo PolyPlus y seleccionar un material polimérico. ¿Vale? Más ya a modo de ejemplo, ya tendríamos un criterio propio para buscar un material en concreto. ¿Vale? Y este material también añadirlo a la comparación. Y como podéis ver, aquí se nos han ido añadiendo los materiales que hemos ido seleccionando y se nos presenta en forma de tabla todos estos materiales para poder compararlos y para evaluarlos. Aquí que he seleccionado 2 veces el mismo, pues podría quitarlo y añadir uno diferente. Y de esta manera también podemos imprimirlo y compartirlo con compañeros y, bueno, evaluarlo, ¿no? A nivel de ingeniería, si estos materiales son adecuados o las propiedades que necesitamos también son las adecuadas. Bien. Podría extenderme más, pero bueno, creo que por hoy es suficiente con esta demo. Vale, y ahora un poco os quería presentar para que sepáis, ¿no?, los nuevos desarrollos que saldrán este año en la base de datos de materiales, que se añadirán a las que ya os he presentado antes. Bueno, un poco para que veáis la evolución, el recorrido que ha tenido Total Material a lo largo de los años, se ha ido renovando constantemente y por eso también este año saldrá un módulo nuevo que es Data Plus, en el que estarán contenidos datos de corrosión para materiales metálicos, también de recubrimientos y también información sobre dimensiones y tolerancias. Como podéis ver, se añadirá a la barra de arriba. Y también otro módulo, digamos, otra función de Total Materia que podrá estar disponible es Integrator. Con Integrator lo que se pretende es poder hacer una base de datos de materiales propia de cada empresa y esta base de datos propia poder integrarla con la propia base de datos de Total Materia y con la información contenida en ella. Sería, por tanto, una base de datos privada de cada empresa en el que se intentaría tener una sinergia con Total Materia y también mantener una rastreabilidad de la procedencia de la información. Y nada, a modo de ejemplo, pues podéis ver aquí cómo se integraría totalmente los materiales propios de la empresa, las propiedades privadas o los datos privados con los públicos, digamos así, de la propia base de datos de materiales Total Materia. Y nada, a modo de ejemplo, a modo de resumen, perdón, comentar un poco, ¿no? ¿Por qué una base de datos de materiales como Total Materia? Bueno, pues como os comentaba, al final, por el enorme ahorro de tiempo que nos puede suponer en la búsqueda de datos de materiales, ya que están todos recogidos en una misma plataforma. Debido a la rastreabilidad que tenemos de la información de la procedencia de los datos y las actualizaciones constantes que se hacen de los mismos, pues mejora la exactitud y la fiabilidad de estos datos que utilizamos. Con lo que evitamos errores en actividades críticas como el diseño. Además, es la fuente más exhaustiva y completa de datos de materiales que hay hoy en día en el mercado y además nos ofrece una plataforma común donde tener todos los agentes de una misma compañía la misma información disponible y que no se creen islas de información. Bueno, y ahora os invito a, si tenéis alguna pregunta que ha ido surgiendo por el camino, que lo escribáis en el panel.
que tenéis a vuestra derecha y si no, bueno, estamos disponibles para cualquier información vía mail o vía telefónica que queráis plantearnos. Tanto a mi compañero Unai Vaz, que sería parte del departamento comercial responsable de Total Material, como a mí, que sería la parte técnica. Y bueno, también, como creo que ya sabréis, podéis solicitar un mes de prueba de la base de datos, donde tendréis acceso a todas las funciones, a todos los módulos y trastear y buscar los materiales que soléis necesitar y comprobar por vosotros mismos si os encaja y si está lo que necesitáis, ¿vale? Vale, parece que está todo claro, no llega ninguna pregunta. Bueno, reitero lo dicho, cualquier duda que os pueda surgir, nos las hacéis llegar. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.